Bueno, me voy a colgar de esto último que decía Carlos Mota porque me llamó mucho la atención que mientras estaba buscando justo tweets o discusiones, hashtags para la polémica de hoy, encontré un tweet de Iván Duque que dice lo siguiente: llegamos a Estados Unidos en donde tenemos una agenda focalizada en temas ambientales, migratorios y crediticios. La idea es que salgamos no solo con más ayuda para el país, sino con una oportunidad para que Colombia se convierta en un destino número uno de inversión en América Latina. Y me parece muy interesante porque mientras todos los países latinoamericanos estaban reunidos en una cumbre convocada por México, él decide ir a Estados Unidos y hablar de los temas que se estaban tratando de forma regional y de forma, digamos, local, como América Latina, ¿no? Entonces creo que eso nos deja muy claro ver lo que ya decían tanto Alina como Carlos, que es esta onda de polarización en redes y, bueno, digamos, los tipos de gobiernos del continente. A mí me parece que todos los temas, los climáticos, la autodeterminación, que fue una palabra muy importante, la migración, incluso el desarrollo tecnológico, ¿no? Para esta agencia espacial, pasan por algo que son los modelos económicos. Y me parece muy interesante que haya esta especie de, voy a citar al presidente, fuera máscaras, ¿no? Ya es muy claro, digamos, los bandos de gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Y uno de los debates que a mí me pareció más interesante y que vi muchísimo en redes sociales fue el de qué o quién es un dictador o una dictadora. Y quisiera que viéramos otro tuit de una cuenta que se llama Julio de la Huerta, que dice: Estados Unidos decide quién o no es un dictador. Angela Merkel lleva 16 años en el poder, no es una dictadora. Vladimir Putin lleva 20 años en el poder, no es un dictador. Nicolás Maduro lleva 8 años en el poder, sí es un dictador, hay que bloquear su país y embargarlo, ¿no? Entonces me parece que este fue uno de los argumentos que vi, y buscando respuestas a conversaciones como esta, encontré cosas muy interesantes, como, bueno, es que es dictador Díaz Canelo, es dictador Maduro porque su ciudadanía no tiene libertad. Y como que, digamos, internamente me hizo reflexionar mucho sobre este tipo de conceptos que tenemos, ¿no? Dictador, creo que sí valdría la pena discutirlo y decidir quién decide y por qué. Y el tema de la libertad también, porque me parece que es una construcción que tenemos un poco estadounidosada, norteamericanizada, no sé cómo decirlo, porque tenemos como que esta idea de si tenemos 30 tipos de papas fritas diferentes en el supermercado, entonces tenemos libertad. Y los países que no tienen esto, pero que tienen tasas de analfabetismo, ¿no? De el 0.10% o violencia de género en niveles mucho menores que cualquier otro país, no tienen libertad. Entonces, como que nunca justificaré, y me parece que no hay que hacerlo, ningún tipo de violaciones a los derechos humanos ni de censura, digamos, a la población, pero creo que sí es muy importante hablar como con el panorama completo, ¿no? Y de los contextos. Yo lo dejaría hasta ahí porque, digamos, creo que esa fue una de las discusiones que a mí más me llamaron la atención. Y sí, efectivamente creo que se puede abrir todavía mucho más a digamos, el juego y las relaciones entre estos personajes. Ya mencionábamos algunos, pero bueno, habrá mucho que ahondar, pero quedan varios bloques. Nos está abriendo, Luisa, una puerta, una gran puerta, que además, Alina, me gustaría que tú nos dieras tu comentario al respecto, porque has trabajado mucho en América Latina, justo con esto, a lo que se le llaman dictadores latinoamericanos, ¿no? Y que entonces este bloque de izquierda, al cual, como decía Luisa, se sumó Andrés Manuel, es el bloque de los dictadores. Claro, yo creo que habría que partir, ¿no? Es un gran tema que Luisa pone sobre la mesa. Justamente, hemos visto, y no es un mito, no es una teoría, el imperialismo estadounidense existe, y a partir de empezar a nombrar que no hay libertades, que no hay derechos humanos, empiezan por una invasión en Afganistán para liberar a las mujeres, una invasión en Irak por el tema de derechos humanos, una invasión en Venezuela, ¿no? Que intentaron invadir Venezuela hace 2 años y fueron la ciudadanía, ¿no? Los gente milicianos quienes detuvieron este intento de invasión. Salvador Allende, es decir, hay un gran esquema, una lista enorme de quienes, en nombre de los derechos humanos y la democracia, van, los invaden, derrocan gobiernos, invierten millones de dólares en desestabilizar gobiernos. Pero no se habla, yo creo que aquí estamos hablando de las redes sociales, estamos hablando también de los medios de comunicación, de cómo vienen a operar todas estas narrativas. En ese sentido, no se habla, por ejemplo, nadie cuestionó la legitimidad de un Juan Orlando Hernández, que llegó directamente a través de un fraude electoral. Su hermano está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, ha mandado a reprimir a muchísima gente, se habla de que hay asesinatos por parte del mismo gobierno y nadie cuestionó a Juan Orlando Hernández.
Nadie cuestiona a un Iván Duque que querían, de hecho antes de ir a Estados Unidos, Iván Duque estaba en España y le iban a dar una condecoración, el gobierno español le iba a dar una condecoración y fue la misma ciudadanía la que dijo, ¿por qué vamos a condecorar a alguien que ha estado asesinando a quienes se manifiestan? Decenas de colombianos y colombianas han sido asesinadas durante los últimos meses y a ese no se le nombra dictador, no se le nombra dictador a un Sebastián Piñera que también vimos cómo le sacaron los ojos a decenas de manifestantes, a cientos de manifestantes en Chile durante los últimos casi ya 2 años, desde el estallido social en octubre del 2019. Y ahí también es una lucha por las narrativas. Violación a los derechos humanos es violación a los derechos humanos, ataques en contra de la población lo es, terrorismo de Estado es terrorismo de Estado, pero al final hay una, hay una suerte de manejo de las narrativas por parte de ciertos gobiernos, sobre todo organizaciones como la USAID, que ha financiado golpes de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el debate fue muy interesante porque la gente, ¿no? En esta lógica de por qué si seguimos, y sobre todo ahora, ¿no? Que sale esta encuesta en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene más del 70% de aprobación en este país, ¿por qué si todos sus seguidores confían en él, tendría que traer a un dictador? Entonces, la gente nuevamente está como ahora revirando, lo cual no ocurría hace 2 años, sobre realmente qué está pasando en Cuba, y ha habido 2 momentos clave, y con eso cierro. Cuando muere Fidel Castro, yo recuerdo a la gente aquí preguntarse por qué había miles y miles de personas marchando, ¿no? y lamentando la muerte de Fidel Castro si era un dictador, lo mismo que con Hugo Chávez, ¿no? ¿Por qué estaba ocurriendo eso? Entonces yo creo que se abren las puertas no solamente para hablar de las narrativas de desestabilización, golpes de Estado, golpes blandos, financiamiento dentro de los grupos de comunicación que está documentado por el mismo Senado estadounidense en su informe Church, que documentaba el pago a medios de comunicación para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende en Chile. Entonces, bueno, ejemplos hay múltiples y yo creo que este no es la excepción. Pues mira, yo pienso que no tiene que ser Estados Unidos o no Estados Unidos quien ponga esas calificaciones, pero lo que yo creo que es que mucha gente es lo suficientemente inteligente como para ver, por ejemplo, si hay o no elecciones democráticas y alternancia de partidos en lugares como Cuba, en lugares como Venezuela. Y yo creo que a mucha gente, diga o no Estados Unidos lo que quiera decir, a mucha gente, a muchos ciudadanos mexicanos, les es evidente que no hay esa alternancia, que no hay esa democracia, que no hay esos partidos que vibran en la oposición cuando un partido está en el gobierno y que no hay pues una posibilidad real de los ciudadanos de votar por un partido diferente al que está en el poder cuando están afianzados de esa forma y controlando los procesos electorales de manera tan atroz, pues este tipo de regímenes. Entonces me parece que independientemente de que lo diga Estados Unidos, que es una potencia sin lugar a dudas, o que lo diga la Unión Europea, que muchas veces se ha manifestado a ese respecto, lo que es un hecho es que los ciudadanos tienen la suficiente inteligencia para observar esos procesos de afianzamiento en el poder de parte de algunos líderes latinoamericanos y no por eso, no es gratuito que pues a raíz de ello pues se les nombre dictadores a este tipo de personajes como Miguel Díaz-Canel o como Nicolás Maduro. Y tampoco es gratuito que la prensa en este país columnistas, como se decía hace un momento, pues se enfoquen en estos porque son evidentemente los más polémicos. Puede o no gustarnos Iván Duque, pero fue electo democráticamente, hubo alguna alternancia, incluso está ahí peleado con algunos de los personajes políticos relevantes de Colombia anteriores. Puede o no gustarnos Bolsonaro, puede o no gustarnos el presidente de Chile, Piñera, en fin, pero lo que es un hecho es que hay estas alternancias en esos lugares, pues mucho más visibles, mucho más, digamos, identificadas internacionalmente por terceros países que les avalan con observadores, en donde pues cualquier persona puede decir efectivamente la hay. Entonces me parece que los mexicanos pues no quieren ver que su presidente, el presidente López Obrador, pues está en una misma mesa dialogando con personajes que llevan ahí muchos años o que fueron electos pues procesos totalmente oscuros como el Partido Comunista Cubano o la forma en la que Nicolás Maduro ha llegado al poder y se mantiene ahí. Entonces yo creo que más allá de lo que diga o no una nación, pues lo relevante es lo que pensamos los individuos y los individuos atestiguamos lo que ha ocurrido en Cuba hace algunas semanas, ¿no? Con gente que se quiere manifestar por pues ser opositor al régimen cubano y no le dejan, porque tiran desde el gobierno a las redes sociales, porque pues se acercan a la oposición en Venezuela, porque tiene que salir un líder opositor venezolano a hablar y además es legitimado por pues poderes de otros países, ¿no? En donde le reconocen
como presidente, en fin. Entonces yo creo, lo suficientemente mínima esta información para darnos cuenta de que pues hay personajes que, aunque no nos gusten, fueron electos democráticamente, y otros que, aunque les gusten y enamoren a muchos, pues son simplemente una fantasía eterna latinoamericana de este falso comunismo que nunca, ojalá, llegue a México, pero que pues de alguna suerte sigue seduciendo a muchos. Entonces sí creo que es importante que pues se reconozca la inteligencia del individuo y del ciudadano mexicano para percibir y darse cuenta de que estos personajes llegaron ahí no por procesos democráticos.